que se llevaron a Bill. Christopher, concéntrate. ¿Qué está pasando? En Ashdown, 2003. El día más oscuro en Ashdown. 7 niños desaparecen. Crímenes en Ashdown, 2003. Continúa la búsqueda de niños desaparecidos. Sospechoso detenido. Casa en Ashdown se incendia misteriosamente. Muerte y sospecha de incendio provocado. Un gran incendio arrasó con la residencia del renombrado genetista Arthur Gallup. Investigaciones del Dr. Arthur Gallup. Prácticas aberrantes. Desaparición inexplicable. Billy. Lamento que te haya secuestrado, que ese hombre te haya llevado. Solo quiero a mi hermana. Por favor, Billy, dime dónde está. La película de Winnie the Pooh Blood and Honey 2 dejó más incertidumbres que respuestas, y una de esas es el misterio que envuelve al hermano de Christopher Robin. En este video quiero hablarte de cómo es esta situación, de si realmente Christopher Robin perdió a su hermano y se convirtió en Pooh, o si simplemente es un monstruo que aún no se ha mostrado en este universo. Pues si bien recordamos, en la primera película nos mencionaron de que Christopher Robin, cuando conoció estas criaturas, se manejaron en un principio con una especie de criaturas mágicas o abominaciones o deformaciones, pero en ese momento no explicaron el por qué se manejaba de esta forma. Más tarde en la segunda película ya nos explican el por qué, pues simplemente se manejó como una especie de abominaciones o simplemente cruzas que nunca se especificaron de qué manera. Simplemente en la segunda película se explica que son niños secuestrados del pueblo de Ashdown, que desafortunadamente fueron expuestos a experimentos, horribles experimentos de cruzas, donde prácticamente experimentaron con estos niños al grado de insertarles partes o ADN de animales, lo cual esto provocó mutaciones en los niños. El científico loco que prácticamente hizo esto, primeramente secuestró varios niños, pero no por obra de él, sino más que nada aquí entra una especie de hombre que prácticamente Christopher Robin ya había conocido en su infancia, pues anteriormente en una fiesta Christopher Robin y su hermano estaban jugando, adentrándose al bosque. Lo último que Christopher Robin lograba recordar es el momento en que su hermano fue secuestrado. Esto gracias a las terapias que llevó con la doctora Mary Darling, quien prácticamente lo indujo a una especie de hipnosis tratando de recordar esos viejos recuerdos que prácticamente Christopher Robin ya tenía olvidados de su infancia. Al intentar inducirlo en estos trances mentales, Christopher Robin solamente recordaba el momento en el que fue secuestrado su hermano, pero él también recordó en ese momento vagamente al rostro del sujeto, aunque no pudo visualizarlo completamente al momento del primer trance. Sí logra después visualizarlo en una segunda terapia, pues se da cuenta que este hombre es un conocido que también ya había tenido algún encuentro con él. Más tarde, Christopher Robin va en busca de su amigo, quien prácticamente fue herido desde las primeras escenas de la película al inicio. Es ahí donde este hombre, a pesar de que recibió un fuerte golpe por parte de Pooh, aunque no podía hablar, simplemente escribió en un mensaje diciendo ellos lo hicieron. Después de todo esto, Pooh finalmente llega a la casa de los padres de Christopher Robin, donde comete una serie de horribles asesinatos hacia él. Aunque aquí la duda es por qué estos animales o estos seres antropomórficos no matan a los niños. Es decir, parece ser que con los niños hacen una excepción, solamente atacan a adultos y adolescentes. Prácticamente para ellos los niños son como sagrados. Aquí la duda es si es porque de alguna forma ellos recuerdan que alguna vez fueron niños en algún momento de su infancia, pero otra duda es si realmente lo hacen por eso o si simplemente hay otras razones. La película, conforme avanza,
Vemos que Christopher Robin finalmente llega al lugar donde está este hombre que secuestró a su hermano, y no solamente a él, sino también a otros niños de Ashdown. Aquí Christopher Robin comienza a preguntarle que dónde está su hermano, a lo cual este hombre primeramente intenta escabullirse y decirle que lo está confundiendo con alguien más. Christopher Robin se enfada y le dice que no, que él es el hombre que él está buscando, hasta que finalmente este hombre cede y ya finalmente confiesa su crimen, o en este caso, que fue cómplice de este crimen de secuestrar niños. Este hombre empieza a decirle que tenía algunas deudas pendientes y que por falta de dinero no podía pagar estas deudas, a lo cual el científico loco le ofreció pagar sus deudas a cambio de que le ayudara a secuestrar a algunos niños de Ashdown. Conforme avanza la conversación, Christopher Robin comienza a imaginarse cómo fue que esto sucedió. Primeramente el hombre le explica que él necesitaba secuestrar a estos niños para que él realizara esos horribles experimentos, ya que este científico intentó convertirse en una especie de dios, es decir, prácticamente manipular el ADN de los niños y convertirlos en una especie de animales. Aunque en un principio, él, cuando fue testigo de todo esto, él dijo que en un principio los niños empezaban a rechazar el ADN de los animales, pero después de todo eso vio que algunos empezaban a sufrir ciertos cambios, es decir, comenzaban a tener mutaciones en sus cuerpos, lo cual les daba ya una apariencia más de un animal que de un ser humano, que poco a poco, conforme fueron creciendo, estos niños dejaron de lado poco a poco su lado humano y comenzaron a ser más salvajes. Llegaría un momento donde ambos, al ver este crimen, sabían que se escaparía de sus manos y no podían contener a estos niños por siempre, o en este caso, cuando llegaran a una etapa adulta, serán mucho más peligrosos, ya que un animal en su etapa adulta deja de ser, por decirlo así, bondadoso o cariñoso. Simplemente por su instinto de animal comienza a cazar, o en este caso aprender a alimentarse por él mismo. Después de un rato, él dice que los niños comenzaron a morir, pero solamente fue una fachada, ya que los niños por alguna extraña razón comenzaron a resucitar. Él intentó asesinarlos prácticamente, intentando algunos dándoles el tiro de gracia o simplemente deshaciéndose del cuerpo de los que ya estaban muertos, e incluso los enterró en el bosque de los 100 acres, pero cuando después de que investigan más a fondo esto, se dan cuenta de que los niños realmente nunca murieron y que prácticamente cada uno de ellos escapó. Christopher Robin aquí empieza a cuestionar que si alguien se había robado los cuerpos de los niños, a lo cual este hombre le responde que no, que él simplemente recuerda que las tumbas donde ellos estaban enterrados fueron prácticamente escarbadas, pero no precisamente porque alguien los hubiese ayudado, sino aquí se da a entender que prácticamente los niños pudieron haber resucitado de alguna especie de trance y prácticamente resucitar, pero ya no como humanos, sino ya como unos simples animales, es decir, aquí como lo manejó en la primera película, que eran cosas o simplemente abominaciones, es decir, que ya no eran niños, sino más eran parte de animal. Aquí la duda surge cuando Christopher Robin comienza a imaginarse en un momento a su hermano, que si él empezó a mutar posiblemente sea Pooh, pero también a la vez le entra la duda de que si puede ser alguien más. En ese momento él empieza a recordar aquellos días cuando jugaban, pero que Pooh siempre lo veía como alguien inocente, es decir, alguien con quien siempre puede jugar muy amigablemente, a lo cual él nunca se dio cuenta de las atrocidades que Pooh estaba cometiendo, inclusive de alimentarlo con el parecer carne humana o restos humanos. Pero en este punto Pooh ya era más astuto, es decir, o si era realmente Billy su hermano quien ya no recordaba exactamente quién era, pero por alguna extraña razón él sí recordaba bien a su hermano. Cuando finalmente se entabla más una amistad entre ellos dos, Christopher Robin prácticamente comienza a ser también en cierta manera un tipo de cómplice que prácticamente satisfacía también a Pooh en sus necesidades, es decir, prácticamente lo satisfacía para asesinar o simplemente alimentarlo. Cuando llegó el momento en que él se tuvo que ir a la universidad, y fue cuando fue la traición, aunque aquí en este caso, para la primera y segunda película, aquí prácticamente nos explica que ya para en este punto Christopher Robin los abandonó para irse a la universidad y finalmente convertirse en médico. Aunque para esos puntos Christopher Robin ya no recordaba muy bien esa parte de la hostilidad de ellos. De hecho, en la primera película él explica cuando lo tienen secuestrado, Christopher Robin le empieza a decir a Pooh que esto es lo que él no recuerda, es decir, que él no recuerda que ellos alguna vez actuaran así. Pero cuando en la primera película vemos que tienen un voto de silencio y Pooh en ese momento empieza a tener un flashback de Christopher Robin cuando era niño, prácticamente donde le hacía la promesa que iban a envejecer juntos e iban a crecer juntos, prácticamente ahí es donde Pooh se sintió traicionado,
Pero para la segunda versión ya no se tocó nada de esto, porque en la segunda película prácticamente Christopher Robin pues alimentaba inocentemente a Pooh creyendo que él estaba haciendo algún bien, pero lo que no se imaginaba es que simplemente también estaría siendo cómplice de los asesinatos que Pooh estaba cometiendo. Tras todo esto, se hace mayormente la incógnita si realmente Billy podría ser Pooh o simplemente es una conexión que ellos tienen pero que no pueden explicar, ya que al final de todo esto, Búho al final, cuando en la escena postcréditos los revive, él simplemente a Christopher Robin le reclama diciéndole que no tiene la más mínima idea de lo que está pasando, es decir, que Christopher Robin nunca ha entendido realmente qué es lo que está sucediendo entre ellos, que prácticamente el poder que ellos tienen es por su amistad, aunque aquí no sabemos si se está diciendo en un doble sentido de que posiblemente también Christopher Robin les dé esa fuerza o si simplemente sea por los poderes, por decirlo así, que obtuvieron mediante estos experimentos. Entonces aquí en esta parte me daría a entender que Búho tal vez sabe algo más, es decir, que Búho tiene un conocimiento más allá de lo que realmente les pasó, pero en esta segunda película no se explicará, posiblemente más a detalle se explique en la tercera película, ya que también falta un personaje por salir, que es en este caso Conejo. Y bueno, eso es lo que sabemos hasta ahorita de lo que ha sido el misterio de que si realmente el hermano de Christopher Robin es Pooh o si simplemente es algún otro monstruo que aún no se ha visto en la pantalla. Pero cuéntame, dime, ¿crees que realmente el hermano de Christopher Robin, que es Billy, sea realmente Pooh o sea algún otro monstruo que aún no hemos visto? O si simplemente podría ser algún otro miembro de la banda del Bosque de los 100 Acres, inclusive Conejo, que aún no ha hecho debut hasta su tercera película. Coméntalo en la caja de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto de video, en verdad lo aprecio demasiado. Muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal y nos vemos hasta la próxima.